Este es el parcialito de índice. Había que construir el índice soportando frases. Para soportar frases lo que hay que agregar son las posiciones de los términos en cada documento. Y, digamos, pedía codificar los punteos con código gamma y no utilizar from coding, sino simplemente el léxico se guardaba concatenado uno tras del otro, ¿no? Y se pedía resolver la consulta saca-casa, ¿no? Para eso hay que hacer la consulta puntual de saca, después la consulta puntual de casa, y eso devuelve los documentos con las posiciones en cada uno de los documentos, y después hay que ver en qué documentos coinciden las dos palabras y en cuáles aparece una palabra detrás de la otra, ¿no? Y esos son los documentos que cumplen con la consulta. Profe, Sí. una consulta sobre eso de las posiciones Sí. que había que guardar por lo de las frases y eso. Sí. En los videos estaban puestas las posiciones a partir de 0. Sí. Y después en el apunte estaban a partir de 1. Y Sí. me parece que, o sea, yo el apunte no lo había visto hasta después del parcial. Uh-huh. Pero si es 0 la posición, no se puede codificar en gamma. Claro, vas a tener un problema con la codificación, digamos. Claro, yo tuve ese problema en el parcial sí. y como que me puse re nervioso porque no No entendía qué hacer y bueno, ahí la cagué, pero bueno. Claro, no, lo pones en 1, digamos, y después siempre en realidad lo que guardás son la distancia de las posiciones, ¿no? Entonces el SEO tampoco lo vas a tener porque no, digamos, no vas a tener 2 veces la misma posición y no te aparece más ese problema, ¿no? Claro, pero como en los videos estaban las posiciones a partir del 0, sí, yo lo puse así y después como que no lo pude codificar y bueno, lo dejé como 0. Yo me di cuenta en el momento que eso no iba a funcionar nunca porque no sabías cuándo cambiaba de coso, ¿no? Tipo de posición, frecuencia y cantidad y eso. Pero bueno, yo qué sé. Entonces son a partir de 1, básicamente. Sí, para poder codificarlo, digamos, si usarías otra codificación, podrías utilizar el C y no te pedía. Claro, exactamente. Problema, sí. El tema es que pedía gamma, entonces no pueden codificar 0. Si fuera con otra codificación, no importa desde dónde empiezan a contar, pero en este caso no pueden poner gamma de 0. Entonces ahí los que hicieron eso se les rompía después el código porque no lo podían decodificar. Pero no es, el problema no es de dónde empezar a contar, el problema es que siendo que usas gamma no podés codificar 0, entonces tendrías que hacer más 1, por ejemplo, entonces codificas desde 1, era como resolver eso. Claro, o sea, guardar posición 0 o posición 1 no te cambian nada, digamos, y en el caso donde la codificación que utilizás tenés problemas, tenés que usar el 1 a la fuerza, digamos, ¿no? Y bueno, digamos, el punto A al punto B, hicimos ejercicios similares, digamos, sin la posición ahí, no hubo mayor problemas. Es importante que en el punto A la estructura que dejen del índice sea fijo, digamos, y no agreguen ninguna columna que sea variable, ¿no? Porque si es fijo no podemos después realizar la búsqueda binaria para resolver eficientemente la búsqueda, ¿no? Y el punto que hubo bastante inconveniente fue el punto C, donde decía construir una estructura de bigrama indicando detalladamente cada paso y resolver la consulta AS*A utilizando la estructura creada, ¿no? Entonces acá había que resolver, digamos, la consulta con comodín utilizando la solución que utiliza bigramas, ¿no? Entonces, primero bueno, acá tenemos el índice invertido del punto AB, ¿no? Se llegaba a este índice, ¿no? Donde teníamos los términos y los documentos. Acá tenemos el léxico concatenado, ¿no? Con las 7 términos que teníamos. 7, sí. Sí, 7 términos. Y los punteos a los documentos, ¿no? Con las posiciones. Y para los bigramas, ¿no? Lo que tenemos que hacer es cada uno de los términos lo descomponemos en sus bigramas, ¿no?
aparte de los caracteres de cada término, tenemos el carácter especial, que en este caso los representamos con pesos, que es el de principio de palabra y el de fin de palabra, el fin de término, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, queda en los bigramas pesos A, AC, CA, A pesos, ¿no? Y esto lo hacemos con cada uno de los términos que tenemos. Y acá lo que tenemos que hacer es, digamos, con el índice que tenemos invertido, que construimos, que tienen todos los términos, tenemos que ir, digamos, descomponiendo cada uno de los términos en los bigramas y indicando a qué posición del índice apunta ese bigrama. El índice de bigrama es un índice que la entrada es un bigrama y lo que apunta son entradas en el índice invertido que corresponden a los términos que contienen a ese bigrama, ¿no? Es un índice de bigrama apuntando al índice invertido, que a la vez ese índice invertido apunta al término, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, para la primera entrada tenemos que el término era acá, ¿no? Tenemos el término de la posición 0, apunta al léxico en 0, que es acá. Entonces tenemos los bigramas que lo componen, son el peso A, ¿no? Los que vimos recién, el pesos A, AC, CA, A pesos, ¿no? Y todos estos apuntan a la posición 0 del índice. Y luego seguimos con el siguiente, que tenemos, es ASA, es pesos A, AS, SA, A pesos, todos estos apuntan al 1, y esto lo hacemos con cada uno de los términos de nuestro índice, ¿no? Después tenemos el término de la posición 2, ¿no? Que es ASAS. Después tenemos el de la posición 3, que es ASTA. Luego tenemos la posición 4, CASA, y así hasta tener todos los términos. Entonces acá nos queda una lista donde tenemos el bigrama y, digamos, a la posición del término en que apareció ese bigrama, ¿no? Y luego es un proceso similar a lo que hacíamos cuando construíamos el índice invertido, ¿no? Donde tenemos que ordenar estos bigramas, ¿no? Y cuando los ordenamos quedan todas las apariciones del bigrama juntas, ¿no? Acá tenemos pesos A, que aparece en el 0, aparece en el 1, en el 2 y en el 3. Después tenemos el siguiente, peso C, ¿no? Todo esto nos queda ordenado por bigrama y luego agrupamos. Cuando agrupamos tenemos para cada uno de los bigramas todas las posiciones en donde aparece el índice. Y esto, digamos que uno diría, bueno, ya está, ya tengo mi índice. No hay que parar acá, porque si paramos acá, nos queda esta segunda columna de tamaño variable y esto no lo puedo pasar a un índice que después pueda hacer búsquedas binarias, ¿no? Esto me va a quedar una estructura variable donde no voy a poder buscar eficientemente. Entonces, si paro acá y digo, este es mi índice de bigramas, y está mal, porque esta columna es variable y eso no es un índice. Así que el que termina acá no es suficiente. Lo que hay que hacer, lo mismo que hicimos con las columnas en el índice invertido principal. La información variable la sacamos a otro archivo, la pasamos a otro archivo y en el índice lo que dejamos es un offset a ese archivo. Entonces hay que hacer exactamente lo mismo. Todas estas posiciones en el índice la pasamos a otro archivo, la pasamos a otro archivo, concatenados, acá simplemente una atrás del otro. Podríamos usar distancias para las posiciones del índice, ¿no? Para poder después comprimirlo haciendo una codificación acá. Simplemente usamos las posiciones sin hacer ninguna conversión a distancia, ni ninguna codificación, digamos, la opción más simple, ¿no? Entonces tenemos todos los que estaban de pesos A, los pusimos primero, ¿no? Si vemos atrás tenemos el 0, 1, 2, 3, después tenemos el 4, ¿no? El siguiente bigrama, después el siguiente, los concatenamos uno atrás del otro. Y lo que agregamos en el índice, ahora sí es la estructura final del índice, es la posición, el offset, en este archivo, a donde están los punteos al índice invertido principal, en donde apareció ese bigrama, ¿no? Entonces tenemos el peso A apunta a la posición 0, el peso C apunta a la posición 4, y así para cada uno, ¿no? Entonces este sí es nuestro índice de bigramas, donde tenemos la primera columna, son 2 caracteres, es fija, y la segunda columna es un offset al archivo de punteos
de bigramas al índice, ¿no? Que sería este otro archivo que es parte del índice de bigrama, ¿no? El índice de bigrama es esta estructura de tamaño fijo más este archivo que es apuntado por el índice de bigramas. ¿Se entendió? A ver, ¿está alguna pregunta acá? ¿Se entendió hasta acá esto? ¿Podrías repetir de nuevo lo último? O sea, vos, los bigramas apuntan a las palabras, o sea, a la posición de la... Apunta a la posición del índice invertido principal. Ok, que eso tiene la posición a los términos. Que ese tiene un offset al término que está representado en esa fila del índice. Perfecto. Entonces, al final, digamos, vos podés tener la referencia del bigrama a qué término o qué términos pertenecía, digamos, ¿no? Claro. Pero entras directamente al índice porque de esa forma ya tenés también la entrada a la lista de documentos. Digamos, si vos lo apuntás al léxico, si vos armás este índice apuntando al léxico, después tenés que hacer una búsqueda en índice invertido para encontrar a dónde aparece esta palabra. Digamos, una indirección innecesaria que te hace que después sea más ineficiente. Ahora lo apuntás directamente al índice y te evitás tener que buscar después el término ese. ¿Se entiende? Está perfecto, perfecto. ¿Alguna otra consulta? No, está bien. No, sí. Yo quiero hacer un comentario que va un poco relacionado, independientemente de la resolución y la estructura del índice para bigramas y demás, que está bueno tener en cuenta, es que uno capaz lo ve así como una tabla o ve este tipo de construcciones y demás, pero en su mayoría son construcciones de longitud fija, ¿sí? Y entiéndanlo, digamos, de esta forma, ¿no? O sea, nosotros sabemos que cada uno de los bigramas, al ser bigramas, ocupan 2 bytes y después yo puedo tener una determinada longitud que es la que utilizo para mis punteros, ¿no? Que eso también es de longitud fija. Y lo mismo pasa con esta estructura del índice, ¿no? O sea, uno la ve como tablita y demás, pero dice, bueno, yo para los términos utilizo un entero, una determinada longitud. Y para los punteros de los documentos utilizo un entero, una determinada longitud. Todas estas estructuras, digamos, o si quieren, cada fila que están viendo esta tablita tiene longitud fija, ¿sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque hay algunos errores que se pueden cometer en las resoluciones y demás, no entendiendo que este tipo de estructuras son de longitud fija, ¿no? Cada uno de los, vamos a llamar registros, o cada una de las filas que tenemos acá tiene una longitud fija en bytes, ¿sí? Y esto es importante resaltarlo, porque volviendo a un comentario que hizo Dami, o sea, el primer acercamiento del índice invertido que uno puede llegar a hacer para buscar algo es hacer una búsqueda binaria. Y si yo quiero implementar una búsqueda binaria, tengo que estar buscando sobre, digamos, estos registros que tienen una determinada longitud fija, pues yo tengo que saber cuánto leer. Si empiezan a plantear cosas de longitud variable, es decir, que no está en claro, digamos, la cantidad de bytes que pueden llegar a tener y demás. Hemos visto cosas que a veces no se concatenan una palabra o cosas por el estilo. Eso no es una estructura correcta, ¿no? Entonces, si quieren, acá hay como 2 o 3 conceptos de ver. O sea, los índices invertidos te plantean ciertos grados de indirección para poder llegar a la información en estructuras, digamos, de longitud fija o que tienen registro de longitud fija que a mí me permiten, por ejemplo, buscar con una búsqueda binaria, ¿sí? Y poder implementarla, ¿sí? Después hay otro tipo de estructuras y demás, pero es como para ir uniendo algunas cosas. Y mucho esto de la indirección que empezamos a lograr teniendo una referencia que apunta a otra cosa u otra estructura que me permite llegar, por ejemplo, después a los documentos, como en el caso de los bigramas, que me indican una entrada del índice y después de esa entrada del índice yo puedo, digamos, acceder, digamos, a un cierto listado de documentos o a partir de ese bigrama empezar a leer determinados términos. Esto, digamos, justamente lo que nos permite con distintos grados de indirección es lograr estructuras para buscar más rápidamente, ¿sí? Mis 2 centavos a la explicación de Damián. Espero que sirva, Dami, Gracias. Saqué mucho de contexto, pero creo que es una de las cosas que estuvimos viendo, ¿no? Gracias.
Sí, claro, digamos, si sos registro variable y la búsqueda binaria no sabés al medio dónde está el medio, ¿no? Claro, pero, o sea, capaz que con la tabla no se ve y yo tengo un número, ¿viste? O algo por el estilo. Claro, si lo pero pones en una tablita... número de representación se guarda en una cantidad de bytes. Si lo pones en una tablita ahí en la hoja, vos el medio lo ves fácil, pero claro. si eso lo pasás a un archivo, el medio ya no sabés dónde está el medio. Claro, entonces vos decís, bueno, yo para términos utilizo una determinada cantidad de bytes y para documentos utilizo una determinada cantidad de bytes. Ahí está esa estructura fija que después se guarda, digamos, en una estructura que digo, estos 2 bytes representan esto, estos otros 2 bytes representan esto y así sucesivamente. Tengo cada entrada o cada registro, vamos a llamar. Bueno, como saquen de esto de que no hagan un índice que tenga registros variables, ¿no? Porque, digamos, el día de mañana se toma un ejercicio donde tienen que plantear una solución, digamos, no sé, especial para un caso y de vuelta, digamos, el índice, hagan lo que hagan, y si terminan con un índice que tiene registro de longitud variable, salvo un caso muy especial que no sé, no se me ocurre, pero pues va a estar mal, digamos, y todo lo que hayan hecho en el medio no va a servir porque al final el índice no cumple su función, que es poder buscar eficientemente, ¿no? Pero bueno, llegamos acá, donde tenemos el índice de bigramas, ¿no? Con el bigrama y el offset a los punteos al índice y el archivo donde tenemos los punteos al índice, ¿no? ¿Esto quedó claro o alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿Alguno que tire un sí? Quedó clarísimo por el chat. A mí me quedó claro. Bueno, Juan Pablo es el único. Nahuel, Ezequiel, Martín. Bueno, tenemos 3 claros de alumno y un claro del profesor, así que avanzamos. Trayendo agua para tu molino, Damián. ¿Te das cuenta? Bueno, y lo otro que pedía era resolver la consulta, una consulta con comodín de AS asterisco A, ¿no? Para esto lo que hay que hacer es primero resolver, digamos, resolver no, es disolver, me sale, es transformar la consulta en sus bigramas, ¿no? En este caso tenemos el pesos A, porque es el comienzo de la búsqueda y la A, después tenemos el bigrama AS y después tenemos el bigrama A pesos. ¿Está bien? Entonces lo que tenemos que hacer es hacer una búsqueda en el índice de bigrama de cada uno de estos bigramas, ¿no? Entonces hacemos la búsqueda binaria del pesos A, ¿no? Vamos a empezar en el medio del índice, que en este caso es el AY. Como pesos A es menor, vamos ahí al pesos S. Como es menor, vamos ahí al pesos C. Y como es menor, vamos ahí al pesos A, y ahí vamos a encontrar el bigrama que buscamos, ¿no? Entonces ahí tenemos, en esta entrada tenemos el offset digamos, al archivo del puntero al índice para este bigrama. Y esto mismo hacemos para los otros 2 bigramas, ¿no? Hacemos la búsqueda binaria para el AS, vamos a terminar digamos, en la fila del AS. ¿Dónde está el AS? Que apunta a la posición 14, y después hacemos con el A pesos, ¿no? Y vamos a terminar en el registro del A pesos, que apunta a la posición 7, ¿no? Y acá tenemos, digamos, bueno, acá de vuelta, como en los índices invertidos, para saber hasta dónde leer en el archivo de punteos, tenemos que leer la entrada siguiente del índice, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el pesos A, para saber que tenemos que leer hasta la posición 4, tenemos que leer la entrada siguiente, en este caso el peso C, y ver que el peso C empieza en el 4. Entonces vamos a tener que leer para el peso A, leemos de la posición 0 hasta la posición 3. De la 0 hasta la posición 3 y tenemos 0, 1, 2, 3. O sea que el bigrama pesos A aparece en las posiciones 0, 1, 2, 3 del índice invertido principal. El AS también, lo tenemos acá el AS,
tenemos que leer el siguiente entradas, apunta al 18, así que la S está desde el 14 hasta el 17. Del 14 al 17 tenemos el 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y tenemos el A pesos, leemos el siguiente, es hasta el 12, así que leemos desde el 7 hasta el 11. Y tenemos el 0, 1, 3, 4, 6. Y como estamos buscando que aparezcan estos 3 bigramas, lo que tenemos que hacer es un AND entre las posiciones que encontramos para cada uno de los bigramas. Y esto nos va a indicar que digamos, las posiciones que nos interesan son la posición 1 y la posición 1 y la posición 3 del índice, ¿no? Entonces, en la posición 1, ¿no? En la posición esta que está apuntada por el 3 del léxico, el término es ASA, ¿no? Y si obtenemos el punteo a los documentos, que es en el 13, obtenemos que aparece en el documento 3. Y en la posición 3 del índice es esta la del medio, que está apuntado al 10, que es hasta, y apunta al 27 en los documentos, ¿no? Que tenemos esta parte. Acá también, siempre, acá tenemos que leer de vuelta el siguiente de cada una de las entradas del índice para saber hasta dónde leer, ¿no? Para saber este 10 hasta dónde es del término y este 27 hasta dónde es de documento, tengo que leer la entrada siguiente, ¿no? Y entonces acá decodifico lo que tenía apuntado en el 27 y tengo que aparecer en el documento 4, ¿no? Así que la consulta esta da como resultado el documento 3 y el documento 4. ¿Se entiende? Yo no entendí lo del asterisco, lo omitiste cuando armaste el bigrama. Claro, cuando el asterisco quiere decir que puede aparecer cualquier cosa ahí. Entonces, cuando armo los bigramas, lo que considero es que tiene que empezar por AS, entonces necesito que esté el bigrama pesos A, porque quiero que empiece con A, y después quiero que sea AS, o sea que tengo el AS, y acá como agregué una A al final, quiero que termine con A, y esto está representado que termine con A, con el bigrama A pesos, ¿no? Y lo del asterisco no me interesa porque, digamos, es cualquier cosa. ¿Me entendió? Genial. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? ¿Se entendió? ¿Quedó claro cómo es? Sí, se entendió. Sí, se entendió. Buenísimo, genial. Iván pregunta del punto 1 del parcialito de Spark. Contá un poco cuál es la consulta. Nada, si se puede resolver porque estoy ahí medio trabado. ¿En qué te tebaste? A ver, recordame cómo era el enunciado y comentá en qué te tebaste. Ahí lo busco. Dale. LSI en el... No. Si lo vimos en la clase de reducción de dimensiones, no entraría para el recuperatorio LSI. El punto 1 pedía indicar las provincias que hayan incrementado más del 20% la cantidad de test mensuales entre algún mes del primer trimestre. Que era comparar enero y febrero que haya aumentado 20% o febrero y marzo que haya aumentado 20%. Sí, ahí me acuerdo. ¿Y hasta dónde llegaste? Me cuesta hacerlo todo en un solo RDD. Lo que se me ocurre es hacer un RDD que sea para enero, para febrero y para marzo, pero sé que eso está mal porque estaría usando... No está RDD mal no está, digamos, no es lo más eficiente. Mal no está, digamos, no es lo más eficiente. Podrías, digamos,
si lo pones en el mismo RDD, en algún momento agrupás y tenés para comparar la condición en el mismo grupo. O sea, armás el RD que tenga de los 3 meses, ¿no? ¿Era por meses o por trimestre ya? ¿Cómo dijiste? Por trimestre, tenía que ser el primer trimestre, pero tenía que comparar enero con febrero y febrero con marzo. Febrero lo tengo que comparar con 2 meses. Claro, armás la información separada por mes. O sea, primero solo te quedás con ese trimestre porque era solo de ese trimestre, ¿no? Y después lo que haces es, le pones la key que sea el mes para poder sumarizar por mes. Y después lo que haces es agruparla, sabiendo que vas a tener solo 3, o sea, vas a agrupar por provincia y por mes, para que te queden, digamos, para la misma provincia, los 3 meses en el mismo registro, ¿no? Sabiendo que haces un group, digamos, y son solamente como máximo 3 registros que te van a aparecer para ese mismo mes, ¿no? Porque ya los sumarizaste antes. Y entonces cuando tenés en el registro, tenés los 3 meses, después lo que puedes hacer es un filter haciendo una funcioncita que lo que hace es chequear que se cumpla la condición de esta que te pide. Ahí lo que tenés que tener cuidado es que los meses no necesariamente te van a venir en el orden, digamos, feliz, ¿no? Enero, febrero, marzo, sino que vas a tener que chequear, digamos, qué mes estás comparando para hacer la comparación correcta. ¿Se entiende? Pero la cuestión es, agrupás para tener toda la información del mes en el mismo registro y agregás un filtro para chequear la condición por cada uno de los registros donde ya tenés los 3 meses juntos. ¿Cómo pasar la fecha mes? Con una función de Python, haciendo un split, no importa. ¿Se entendió? Iván. Sí, se entendió. O sea, la parte que más me cuesta es cuando, o sea, el hecho de que me puedan venir en cualquier orden. O sea, Sí, que no necesariamente va a venir en enero, febrero, marzo. Pero esa es una funcioncita, es una, digamos, fíjate, la haces, en un rato la haces, ahí podés hacer una versión mejor o peor, pero la vas a hacer, digamos. Es una función que te viene en 3 registros y tenés que chequear cuáles tenés que comparar con cuáles, digamos, ¿no? Lo podrías ordenar primero y entonces después lo haces más fácil. Hay varias opciones para eso, ¿no? Hacelo, no va a ser un problema. La vas a resolver esa parte. Bien, bueno, gracias. No hay nada. Consulta sobre el mismo parcialito, dice Sebastián. En caso que lo haga usando Group By para filtrar si no quiero hacer todas las comparaciones, dado que no conozco el orden que están, lo peor sería iterar, pero que corte en cuanto encuentre la condición. Es que no, digamos, no entendí bien la pregunta. O sea, después del Group By lo que haces es un filter y le pasás esta función y la función esa son 3 registros, digamos, y corta antes, después, nada, son 3 registros, ¿no? ¿Se escucha? Sí. Sí, no, yo pregunto porque yo en el parcial lo que hice fue justamente iterar por todos los posibles registros, o sea, por las listas, ¿no? Pero, son 3. Como máximo son 3. Sí, o sea, comparando todo con todo, porque como no sé el orden, entonces tengo que chequear cada uno de los posibles casos. Sí. El tema sí, es es que una opción, podrías ordenarlo y después, pero sí, ponele, chequeas todo con todo, sí, y después. Claro, pero o sea, tendría que cortar antes como para que no para que no termine recorriendo todo. No entendí. Chequeas, ¿no? Chequeas las condiciones y cuando la conteas, sí, devolvés true. Si encontraste que cumple, devolvés y listo, ¿no? Si febrero me da el 20% mayor de enero, listo, devolvés true y listo, y no comparás febrero con marzo, listo. ¿No?
por eso te pregunto. O sea, cuando encuentro la condición ya corto ahí, o sea, no sigo comparando. ¿Eso se consideraría como que está mal? O si sigo comparando debería estar bien. Pues me lo marcaron como mal, por eso te digo. Digamos, con que uno de los dos cumpla, ya está, digamos. No, digamos, habría que ver el detalle de la implementación, pero con que uno de los dos cumpla, ya está. Si cumple el primero, ya está. Y después chequeas el segundo si no lo cumple, o bueno, depende cómo haga el código, si chequeas los dos. Yo lo que hice, la función fue un doble for, y después comparé la condición para saber si era el mes anterior o no, y después la comparación de si era mayor o no. Sí. Eso se le asigno a una variable que es true, y después devuelvo la variable. Sí, bueno, habría que ver el código, digamos, si hay algún error en el código, pero, digamos, en principio podría estar bien, salvo que haya algún problema en el código. Si, no sé, por ejemplo, que pises esa variable mal, digamos, no deberías pisar. Pero suena bien, yo qué sé, habría que verlo. Ok, gracias. No. Yo tengo otra pregunta sobre eso mismo. Sí. Lo que hice fue hacerme una key que tenga el año y el mes para los primeros 3 meses. Para el año, sí. Claro, y ahí hice un sort by key y la corrección dice que no es necesario. O sea, podría entender que el sort esté mal, porque si tengo muchos datos me puede romper Sí, algo. claro. Pero ¿en qué momento pusiste aquí? Porque te necesitaba la provincia, digamos. No era necesario ordenar por ninguna key, digamos. Claro, no, o sea, para evitarme ver que los meses sean consecutivos en la condición, lo que hice fue directamente ordenar y comparar el primero con el segundo y el segundo con el tercero. Sí, pero haces un sort para, digamos, de todo. Hay que ver cómo era aquí, porque necesitas la provincia también, pero haces un sort de todo un RDD para algo claro, que son 3, digamos, lo resolvés con una funcioncita muy claro, simple. No, me parece que entendí mal la corrección. O sea, mi pregunta era, entiendo que está mal, Sí. pero mi pregunta era como que decía que no era necesario. A lo que se refiere tal vez es que hay una forma mejor, no que no es necesario ordenar porque ya está ordenado o algo así. No, que no es necesario ordenarlo, es, digamos, haces tú un ordenamiento en el RD que después lo resolvés con esta funcioncita que hablábamos antes, donde tenés en cuenta que puede venir desordenado y listo, digamos, no hay ningún problema hacer esa función. Perfecto, y te evitas ordenar un RD que puede ser muy grande, digamos, en este caso, bueno, capaz no era tan grande porque era en provincia, pero en un caso donde tenés un RD gigante, vas a ordenar todo un RD gigante para no hacer una funcioncita que compara 3 valores y tiene en cuenta que puede venir desordenado, no tiene sentido, ¿no? Bien, gracias. No, hay nada. Claro, acá dice Joaquín que ordenar y comparar es mucho más prolijo, claro. Lo ordenás y después comparás sabiendo que está enero, febrero y marzo en orden y lo haces prolijo. Pero bueno, digamos, también sale si no lo ordenás. Damián, yo no te seguí cuando estabas diciendo para evitar hacer un RDD para cada mes y después comparar. Sí. ¿Cómo puedo evitar eso? No te seguí. Con esto de agrupando por provincia, una vez que calculaste para cada provincia y por mes, hiciste el total, provincia por mes, ¿no? Con la clave provincia y mes, calculaste el total que necesitabas. Lo que haces es cambiar la clave a la provincia y agrupás. Entonces te va a quedar en el mismo registro, te va a quedar la provincia y como clave la provincia y como valores te va a quedar los 3 valores para cada uno de los meses. ¿Se entiende? Sí. Y entonces una vez que tenés eso, podés filtrar este RDD que te quedó de registro de este formato con esta función que decíamos, comparando los 3 valores de los meses que tenés en un registro para ver si cumplen o no la condición que te pedían. Y te evitaste hacer estos 3 RDD y es más, digamos, esta solución te serviría si te preguntan, no sé, comparar
febrero también, digo, abril también, por ejemplo, y no tenés que hacer 4 RD, y si te piden mayo, no tenés que hacer 5 RD, y acá lo sacás con el mismo group by y listo. O sea, esta solución te sirve, no sé, te piden un mes, también te sirve, ¿no? Buenísimo, ahora lo entendí, gracias. No, buenísimo, gracias. ¿Alguien más? Dejo de compartir, ¿no? ¿Alguna otra consulta de algo? Buenas. Yo tengo una duda de un ejercicio de parcial, pero de parcial de creo que de la clase de, ahí se me fue el nombre, de hash, ¿sí? Sí. Básicamente era de por ejemplo, en la parte de cuando vos tenías longitudes variables, o sea, documentos con longitudes variables. Sí, era del parcialito pasado, ¿no? Sí. No sé si tienen el enunciado. ¿Tienes el enunciado para pasarlo? No tengo el enunciado. O sea, vos decís LSH o hashing, porque me suena más... No, LSH era, básicamente. Ah, ok. Sí. Sí. ¿Tu pregunta es qué pasa cuando tenemos documentos de longitud variable? Claro, exacto. Claro, bueno, en general los documentos son todos de longitud variable, por eso Claro. son documentos y no otras cosas. Cuando usamos LH con la semejanza de Jacquard y todo lo demás, el objetivo es justamente poder manejar longitudes variables, porque convertimos documentos que, como decís vos, digamos, son cosas de longitud variable, digamos, son archivos de texto, son un montón de cosas, lo convertimos a conjuntos a través de la técnica de Jingles, ¿no? Digamos, vamos agarrando pequeñas ventanas de caracteres, lo ponemos en una bolsa de conjuntos, hasheamos todo eso y, digamos, obtenemos... Los jingles son los que tienen que ser de longitud fija, eso sí. ¿Cómo? Los jingles tienen que ser... Exacto, exactamente. Claro. O sea, el LSH Jacquard lo que hace es... O sea, Jacquard en general, la parte de mini hashing con Jacquard, hashea conjuntos, y los conjuntos sí, digamos, son de, digamos, cualquier cantidad de elementos, pero los elementos tienen que ser de longitud fija. Esa es como la idea. Se podría, si querés, pensar que los jingles pueden ser de longitud variable, también puedes plantearlo, ahí deberías cambiar la función de hash que usás, pero para todas las aplicaciones que vimos son de longitud fija. Los documentos que vimos en clase, los tweets, por ejemplo, las playlists, bueno, el examen pasado que fue también de canciones, hubo mucha música, me parece, en los ejercicios de SH, eran todos, digamos, de longitud variable. Así que sí, en general sí, digamos, es para eso también. Perfecto, gracias. La doctora pregunta, para mí una pregunta antes de Juan. Es la de, no, esta es la del ejercicio antes. Hay una pregunta de cuándo hay que callar el RDD. Uno calla el RDD cuando, para mí eso lo contesta mucho mejor, pero inicialmente sería cuando vas a usar esa base varias veces, porque la idea de Spark es que es lazy, entonces cuando uno, digamos, escribe las operaciones, no se ejecutan en el momento, sino cuando uno hace una acción sobre ese RD, como un collect o cosas por el estilo, o el reduce también. Pero, digamos, si uno va a utilizar una parte, digamos, un RD con esas operaciones que no se hicieron, pero están como encoladas, si lo va a usar varias veces, ahí el caché sirve para optimizar un poco la cuestión y decirle a Spark, che, bueno, quédate acá una versión, así lo podés aprovechar. Si usás solamente una vez todo ese proceso, el caché no es necesario.
y de hecho sería más lento. ¿Está bien, Dami, más o menos? Sí. La escuché a media porque estaba subiendo eso. No pasa nada. Pero, claro, sí, es cuando lo vas a utilizar. Digamos, pasa a veces que hay de los dos extremos, los que cachean todo y los que no cachean nada, ¿no? Cachear todo tampoco tiene sentido porque, digamos, utiliza recursos cachear, ¿no? Ya sea en la memoria o si lo persiste en el disco. Y si no lo usás, si no lo vas a usar, no tiene sentido cachearlo, ¿no? ¿Cuándo tiene sentido cachearlo? Cuando eso lo vas a usar más de una vez. Si lo usas una sola vez, no tiene sentido porque, como decía Joaquín, que esa parte sí la escuché, Spark es lazy, así que, digamos, si lo usas una sola vez, digamos, solo se va, digamos, todo lo que vos vayas haciendo de a pasos y digamos, generando RD intermedios y lo que sea, si hay solo una acción al final, todo se va a ejecutar una sola vez. Así que si vos haces caché en el medio, esos RD solo se van a utilizar una vez, así que los guardaste y nunca más los usaste. Así que en esos casos, no, el caché sea innecesario. Digamos, si ahora, por ejemplo, no sé, hablando de esto donde tenías información de provincias y para distintos trimestres, ¿no? Y a vos te piden solo el primer trimestre del año 2021, ¿no? Y entonces, y te piden un montón de cosas con eso. Bueno, primero filtreás los datos para el primer trimestre de 2021, cacheás ese RD donde tenés los datos y después hacés lo que te piden. No sé, te pedían, no sé, el promedio, yo qué sé, bueno, lo usás con ese RD. Te pedían después otra cosa, usás el mismo RD y entonces ahí sí tenés que hacerle el filtro del RD gigante histórico de todos los datos de todos los años y solo tenés un RD mucho más chico de la información del trimestre que te interesa. En este caso, digamos, tiene todo el sentido y es, digamos, muy aconsejable cachear ese primer RD y hacer todas las consultas siguientes en base a ese RD que ya lo tenés guardado. ¿Se entendió, Lautaro? Sí, ya había entendido antes, así que. Si quieren, puedo intentar yo explicarlo de vuelta. ¿Alguna otra consulta? Claro, hay que hacer un calle de la explicación. A ver, viene una encuesta. Hace mucho que no hacemos esto por... Y los deseos, muchos ni siquiera están acá, me parece. ¿No? Esos se tomaron el día, me parece. Sí, falta el IR. Bueno, hasta antes de ese, ¿no? ¿Otras preguntas, chicos? De cualquier tema, de pandas, de IR, de TSH. Sí, el recuperatorio es por partes, digamos. Si una vez aprobó un tema, rinde solamente ese tema.
La verdad que no lo sé, pero de casualidad, ¿está resuelto en algún lado el parcialito del SH? ¿O hay alguno parecido que pueda ver en Piazza como para mirarlo? ¿Puedes te referís al examen de este cuatri? El que tomamos Sí, de... este cuatri. No, no está resuelto. Si querés lo charlamos. ¿Querés charlarlo? Y lo podemos comentar un poco la solución. Sí, sí, me gustaría. ¿Algo en particular que tengas dudas sobre ese ejercicio? No, en general. Bueno, vos, ¿qué métrica habías planteado, por ejemplo, para el problema de las canciones? Claro, yo ya arranqué mal y había planteado... creo que había planteado un espacio euclidio, pero bueno, ya como los vectores varían, eso ya estaba mal. Claro. No Bueno, teníamos que hacer una cosa acá. sobre eso, sí, o sea, puede haber casos, simplemente para comentarlo, ¿no? Puede haber casos donde haya vectores que sean un poco variables y agregando un padding o completando o alineando las cosas puede que dé bien. Pero en este caso, el ejercicio planteaba que vos tenías consultas que eran muy cortas porque justamente eran como fragmentos de canciones. No sé si usaste Shazam alguna vez, pero era básicamente la inspiración para el ejercicio. Y después tenés canciones en la base de datos que también, digamos, una de 3 minutos, una de 5 minutos, con lo cual había bastantes diferencias en las longitudes y además tienes el tema de, bueno, que la consulta no estaba alineada. Entonces, al usar Euclidia, en Euclidia uno, digamos, compara la dimensión 0 con la 0, la dimensión 1 con la 1, así, calcula, digamos, la distancia y la métrica esa nos sirve justamente porque primero son longitudes muy variables para cada vector y después están alineados. Con lo cual, sabiendo que la Euclidia no funciona por eso, uno se pregunta, bueno, de las otras métricas que vimos, como por ejemplo coseno y Jacquard, ¿cuál puede ser? Coseno tiene los problemas porque básicamente es el mismo padding y la misma alineación, con lo cual no nos sirve. Y Jacquard es bueno porque justamente uno puede hacer la analogía que una melodía, como un pequeño documento de texto donde en vez de poner las notas como un número o como texto, y es buscar, bueno, los documentos semejantes, que son básicamente las melodías semejantes. Entonces, por eso uno puede decir que Jacquard está bueno. Además, uno puede decir, bueno, más allá de esa interpretación, uno puede decir simplemente, defino la semejanza entre dos melodías como la cantidad de grupos de notas que tienen en común. Así que eso es una forma de definirlo. Después había que, lo que restaba del primer punto, era definir, bueno, cómo era el mini hash, que eso es básicamente la ecuación y el código que dimos en clase un par de veces. Digamos, yo divido al documento, en este caso a la melodía en jingles. En este caso sería, yo tomo, por ejemplo, un jingle de tamaño 2, serían 2 notas, así como no sé, 0 y 3 o cosas por el estilo. Y bueno, hashear cada uno de esos jingles y quedarme con el mínimo. Eso era un min hash. ¿Cómo lo hasheo? Con una función de hash de longitud fija. Longitud fija igual al tamaño de la longitud del jingle. Y con ello ya tengo un min hash. Había que definir los parámetros de todo eso, con el cual tenías que, digamos, escribir cómo era la función de hash de longitud fija. Todo suena muy largo, pero la verdad que uno cuando tiene como cierta cosa mecánica es lo mismo, honestamente. Y es como escribir simplemente la ecuación que ya conoces del hash y todo eso. Había una parte crítica que muchos la resolvieron bien, que era justamente definir, bueno, qué longitud de jingles uso, ¿no? Porque si yo tengo muy pocos jingles, o perdón, una longitud de jingles muy pequeña, tengo muy pocos jingles diferentes, con lo cual no voy a poder discernir entre tantos documentos, o melodías en este caso. Creo que el ejercicio te daba la cantidad de canciones que había en la base de datos, con lo cual podías calcular que si vos tenías 13 posibles elementos, o sea, pues tenías 12 notas más el silencio, en ese caso 13 a la n tenía que ser mayor a la cantidad de datos, y eso creo que te daba 8, más o menos. O sea, te daba 7, algo, para que sea mayor tenía que ser 8, y listo. Y eso era básicamente eso. Y después el resto era honestamente la misma estructura del SH que vimos siempre, que era, digamos, ir procesando cada melodía de manera separada, guardando, calculando los min hashes,
insertando en la tabla con el formato de ERB y demás. Pero creo que la parte más diferente tal vez sea la parte del 1, que era, digamos, justamente explicar cómo sería la estructura y por qué uno elegiría la métrica. ¿Se entiende eso más o menos? Sí, perfecto. Gracias. Cualquier cosa, si lo preferís por texto y demás, pregúntalo por Slack. Y el armado de la función de hash, ¿cómo lo podríamos hacer? Digamos, en la clase de hashing vimos las familias de hash universales, vimos 3, vimos para números, para longitud fija y para longitud variable. En el caso de los jingles, como charlábamos antes, son de longitud fija, con el cual es simplemente usar una función de hash de longitud fija, que es básicamente una función lineal, ¿no? Función lineal, digamos, uno tiene, no sé, n parámetros, tiene n coeficientes y tiene módulo p, módulo m. Al final es básicamente eso. Pero lo vemos en la clase de hashing, digo, se entiende, ¿no? Digamos, es la ecuación esa que vimos. ¿Te referías a eso con cómo se arma la función de hash? ¿O de la función de min hash? Claro, darle valores más que nada, ¿no? No, o sea, los valores no es necesario que tampoco, o sea, eligieras, armadas toda una función completa, pero tenías que dar los rangos de valores para la función de hash que usabas en el min hash, que tenías que decir, por ejemplo, los coeficientes no son 0, son positivos, son menores a p-1. Es básicamente eso. No era necesario dar valores a esas cosas. Ok. Creo que el enunciado pedía dar las restricciones para los parámetros, me parece. Era eso. Ok. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Dale, si no está subido el enunciado, lo subo en un rato. Ahí me fijo. ¿Les gustó ese o fue una locura meter la partitura ahí con el compás y todo? Para mí fue simpático, pero tal vez fue un poco demasiado. Igual las estadísticas de cómo fue las notas en SLSH fue las mejores de toda la historia. Así que supongo que lo entendían y les pareció bien a la mayoría, ¿no? Por lo menos. Sí, estuvo muy bueno. Hubo exámenes muy, muy buenos. Austin pregunta si la consulta en LSH es muy similar al procesamiento. Sí, excepto, digamos, uno generalmente revisa falsos positivos a resolver la consulta. O sea, digamos, uno obtiene las posiciones en los buckets final, hace la unión de eso. Uno está bueno siempre revisar falsos positivos. Y lo que hacemos en los exámenes es generalmente agregar algo más para que sea interesante y no sea simplemente un LSH, sino, no sé, por ejemplo, predecir algo, definir algo en base a los resultados. Así que a la consulta le agregamos alguna magia más, pero siempre lo detallamos en el enunciado lo que pedimos. Pero sí, es básicamente lo mismo. Pero la única diferencia es que no almacenamos, sino que solamente consultamos y hacemos la unión. Sí, bueno, siempre, muchas veces es importante, luego como comentario, destacar, digamos, el hecho de
de verificar, digamos, si cumplen una determinada condición y demás el resultado para evitar el falso positivo, ¿no? O sea, eso también es importante resaltarlo muchas veces en resoluciones de consulta, cosas que pedimos en la parte del SH. Buen dato ahí, la fábrica de tacos. No. Te había preguntado a Martín, ¿no, Juan? No entendí. Yo pregunté igual, sí, pero bueno. Me lo mandó a Juan a comer tacos. Claro. Yo igual sigo escuchando propuestas. Me equivoqué. Da igual. No, pero creo que me pedí eso una vez y estaba bueno. Y va bien, sí. En Sí, modalidad burrito me gusta. Sí. Yo tengo un osobuco que hice anoche, espectacular. Qué bien. Es una época para hacer comida así bien de cuchara, ¿viste? Sí. Yo tengo un tema con eso, no me gustan las cucharas. Estamos grabando, con lo cual no sé. Pero a mí no me gustan las cucharas. O sea, si puedo evitarlas, las evito. No, es lo mejor, la cuchara es lo mejor. No, yo prefiero los tenedores. O sea, No. si los guisos y demás, tenedor. Para mí es con tenedor. No, está bien, pero igualmente no dejan de ser comida de cuchara, o sea. No, eso sí, para invierno va perfecto. Por eso, si querés comerlo con un tenedor, viste, con otra cosa, no hay problema. O sea, pero Totalmente. para mí me refería a eso. Todo lo que se come con cuchara es mejor. Yo un guiso de lentejas, pero no. Pero hecho por mí. No. ¿Alguna otra consulta? Hola, Hola. ¿cómo va? Bien. Bueno, yo tengo una consulta. No sé si ya preguntaron antes, yo recién pude llegar. Si hay como algún tip que me puedan dar para reconocer cuándo, o sea, qué usar en LSH. Si usar Jacquard, si usar Euclidia. O sea, porque es algo que no. Y es que, a ver, no sé, a Joaquín, ¿a vos se te ocurre algún tip? Dale, Sí. no sé si pudiste ver, o sea, bueno, una clase, simplemente para comentar, ahora vamos a hablar un poquito sobre eso, pero antes de eso, en la clase de LSH, en uno de los meets, creo que el segundo meet de LSH, metimos un Kahoot que era puramente eso, me parece, como que había varias preguntas de, dada tal situación, qué métrica elegimos. Sí, es verdad. Si querés repasarlo, eso puede estar bueno como para hacer ejercicios. Y después de eso, bueno, es un poco pensar cuál, digamos, hay dos patas para mí. Una pata es decir, bueno, ¿cómo es el cálculo de tal métrica? Y en ese sentido, bueno, si los datos que me dan no coinciden con esa forma de calcular algo, entonces ya sé que no lo puedo hacer porque simplemente no lo puedo calcular. Y la otra cosa es, ahora de ejemplo todo esto, pero la otra manera sería, bueno, intuitivamente, ¿cómo diferencio estas dos cosas? Entonces, ahora voy al ejemplo. Hace un rato no sé si estaba, pero hablábamos de por qué la distancia euclidia tal vez nos servía para el caso este de las melodías, que fue el ejercicio que estaba en el examen. Y una de las cosas más fuertes para descartar la distancia euclidia, por ejemplo, es que la distancia euclidia lo que hace es, para calcular, resta, por ejemplo, la dimensión 0 de un vector contra la dimensión 0 de otro vector y así, todo alineado y todo, digamos, de misma longitud. En ese caso teníamos longitudes variables y uno obviamente podría agregar un padding, ¿no? Digamos, extender con ceros, por ejemplo, o con otra cosa, pero en este caso realmente había mucha diferencia entre los vectores porque tenías canciones que, digamos, eran, digamos, de 5 minutos, 3 minutos, y lo que era evidente en el enunciado es que decía que las consultas eran de pocos segundos comparados con los minutos posibles de las canciones que estaban en la base de datos. Así que ya, simplemente por el criterio de puedo calcularlo o no puedo calcularlo, podía descartar Euclidia. En el caso de, si lo seguimos pensando de esa manera, a nivel algorítmico de qué se puede calcular y qué no, en el caso de Jacquard uno puede decir, bueno, yo tengo longitudes variables, y digamos, sabemos que en cada elemento de esa lista o de ese vector que tenemos,
para una melodía, cada elemento toma solamente algunos valores posibles. Tomaba 13 valores posibles distintos, con lo cual es muy parecido al caso de un documento de texto, los tweets que vimos en clase o las playlists que vimos en clase, cosas por el estilo. En ese caso teníamos... el de playlist no tanto porque eran numéricos, pero en el de tweets seguro, porque en el tweets teníamos abecedarios de longitud, de tamaño 26, por ejemplo, ¿no? Claro, porque los tweets pueden variar, o sea, no necesariamente son todos iguales, así que claro. Claro, entonces uno puede pensar que una melodía es como un tweet, pero en vez de por las notas como números, como con letras, o sea, es lo mismo, honestamente. Entonces, eso es una manera, digamos, uno puede decir, bueno, yo lo que quiero hacer es calcular la semejanza de Jacquard, digamos, teniendo los grupos de notas como los elementos del conjunto que estoy comparando. Y la otra manera es decir, bueno, pensemos qué es lo que tiene sentido, digamos, vamos a la parte intuitiva, no la parte de cálculo. Entonces, ¿qué es, digamos, si te dan dos melodías, ¿no? Digamos, te dan dos partituras y aún sin saber tal vez leer partituras, uno dice, bueno, ¿cómo sé si son parecidas estas dos melodías? Yo me fijo directamente, bueno, ¿qué notas tienen en común, no? Digamos, digamos, pequeñas cositas, como por ejemplo tienen un do, luego un re, el otro también tiene un do, luego un re, bueno, son parecidos. Entonces uno va juntando, digamos, va fijándose qué grupos de notas tienen parecidos. Y eso es Jacquard, básicamente. Entonces, tanto de la parte algorítmica, de la parte de cómo calculo, puedo descartar cuáles no me sirven y cuáles sí me sirven. Y también de la parte de intuición, digamos, de cómo diferencio estas dos cosas, también uno puede elegir Jacquard. Así que están como esos dos métodos. ¿Se entiende más o menos? Yo ahí después, si me permitís, extiendo un poco más la parte intuitiva, que para mí tiene mucho que ver con el hecho de cómo vos, o sea, de qué forma, digamos, los datos que tenés o, digamos, la representación de datos que tenés la podés volcar en sí a un problema para resolverlo, digamos, utilizando el SH, ¿no? Que es parte de lo que se te pide resolver, ¿no? Entonces, para mí muchas veces, o sea, en el contexto en el cual vos tenés los datos y cómo se pueden representar, podés ver de llevarlos a, como decía bien Joaquín, el hecho de decir, tengo distintos grupos que quiero comparar y bueno, si puedo llevar, digamos, los datos que tengo una representación de ese tipo, puedo utilizar Jacquard, ¿no? Entonces, a veces también es decir, bueno, ¿de qué forma miro los datos, cómo los modelo y cómo los llevo, digamos, una determinada representación que me facilita poder comparar uno con el otro, ¿no? El caso que decía el último, que es más intuitivo, que es bastante claro, es decir, bueno, si yo veo una partitura o un conjunto de notas, bueno, puedo potencialmente compararlos como conjuntos, ¿no? Entonces, creo que también de cara a los videos y demás hay mucho que tiene que ver también con eso, en pensar un poco el problema, ver cómo uno lo puede representar y a qué lo puedo acercar para utilizar una u otra, ¿sí? Sí, perfecto. Sí, con lo que me dicen queda mucho más claro. O sea, como que nada, es lo que más cuesta, obvio. Sí. ¿Qué métrica usar? Perfecto. Muchas gracias. Claro, pero, o sea, el punto está ahí un poco en decir, bueno, pensar el problema, los datos que tenés y también cómo los podés representar como para poder utilizar una métrica o la otra, ¿no? O sea, creo que también está la vuelta de pensar un poco en cómo representas esos datos, ¿no? O sea, si querés comparar conjuntos más hacia Jacquard, de decir, bueno, yo te lo puedo representar como un conjunto. Hemos visto distintas cosas, ¿no?, que nos permiten llevar a eso, pero creo que un poco la vuelta va por ahí. ¿Qué datos tengo? ¿Cómo se pueden representar? Y a partir de eso, bueno, ¿cómo los puedo comparar, no? Claro. Sí. Entiendo. Además es la parte divertida del SH, porque si no es como hacer lo mismo una y otra vez, es como, bueno, dado un problema que posta, digamos, pasa en la industria, digamos, y los ejercicios que damos están basados en la vida real, pasan. De hecho, había un ejercicio, creo que de Troquatri, que era, digamos, una aplicación de citas, como que tenías que buscar gente cerca digamos, en todo el planeta. Tranquilamente se puede hacer con el SH Jacquard, digamos, son problemas que pueden estar. Eso tal vez con un Quadtree también se hace, pero con Jacquard también, perdón, con el SH quiero decir, no Jacquard. Con el SH también se puede hacer y está bueno, digamos. Son cosas que son muy prácticas, me parece buenísimo. Era eso nada más. Hay una pregunta más del punto 4, no, por favor, del parásito del SH.
Dice, me falta una vuelta de rosca en la unión de buckets, o sea, paso por el mini hash, luego por familia de hash universal. Y dice, mi mente, cada familia me da una dirección donde están los similares. Claro, o sea, la idea de eso es, la idea del LSH en general es no comparar ni los documentos, ni los objetos, que pueden ser documentos, no es otra cosa, ni los mini hashes. Entonces, lo que hacemos es, tenemos también todo el tema de que usar solamente un mini hash no es suficientemente bueno, con lo cual usamos varios mini hashes en la estructura de ANDs y ORs. Y cómo resolvemos los ANDs en una estructura LSH sin comparar los hashes es agrupando los R mini hashes en una sola posición. Entonces, si dos elementos caen en la misma posición, es porque sus R mini hashes coincidían y ahí ya automáticamente sabemos que coinciden en ese grupito. Más allá de eso, en la otra parte, que sería el grupo de ORs, lo que hacemos es simplemente, bueno, si solamente tienen que coincidir en al menos uno, podemos hashear en B posiciones distintas y hacer la unión de todos esos buckets. Con lo cual, al hacer la unión de los resultados que tenemos en los distintos buckets a los que accedimos en la tabla, ya hacemos implícita o explícitamente el OR. Entonces, al hacer la consulta, lo que hacemos es, como decís vos, obtenemos los R por B mini hashes, obtenemos los B grupos de hashes, que digamos es aplicarle la familia universal a cada grupito de R, y con eso tenemos B posiciones, como decís vos, en la tabla final, y hacemos la unión de los elementos que están en cada uno de esos buckets. Esos van a ser los candidatos a ser similares, y después generalmente hacemos un procesamiento para ver, bueno, hay falsos positivos y cualquier otra cosa que te pida. Ese ejercicio te pedía devolver solamente una única canción, así que el criterio era calcular la semejanza de checar entre el punto de consulta, la canción de consulta, y cada una de las canciones de vuelta, porque la idea sería que sean pocas canciones, y devolverla de semejanza máxima. Esa era la idea. ¿Se entendió? Perfecto. Germán dice, es decir, tengo un query 1.1, bueno, simplemente me importa que por checar tiras notas. No, porque checar divide, o sea, checar cuando lo usamos para documentos, dividimos en jingles, que son pequeñas ventanas del texto o del documento. En ese caso, digamos, si usara jingles de tamaño 2, por ejemplo, sería, no sé, 1.1, bueno, 1.2, 2.1, 1.3. Claro. Ahí en el clase también vimos, o sea, eso es cuando tenemos cosas de longitud variable que nos importa el orden, porque, digamos, por ejemplo, eso lo podemos ver como con un tweet, por ejemplo, no es lo mismo como está escrito que cambiar todas las letras de orden, lo mismo con los documentos y demás. Pero hay otra forma de usar Jacar, que es simplemente como conjuntos. Creo que el ejemplo que dimos de playlist era así, me parece, porque no importaba el orden de las canciones, sino simplemente qué canciones había. Entonces, si usas Jacar como métrica de conjuntos, sino como métrica de documentos, ahí sí no importaría en qué orden tiene las cosas, sino simplemente las únicas que hay. No entendí lo de vector fijo que indica si está el jingle 1.1. O sea, uno simplemente, o sea, no armamos un vector con los jingles del documento, sino que para calcular el mini hash, tenemos una función, todo lo que sea, vamos obteniendo los jingles del documento o de la melodía o lo que sea, y uno por uno vamos actualizando el mínimo
con su hash y demás. Pero no tenemos que calcular todos los jingles primero y luego ver los hashes, sino que a medida que vamos leyendo, los vamos haciendo. Es como un iterador, básicamente. Iterar sobre eso y listo. A mí no me quedó claro. Si podés repetir, por favor, Joaquín. Bien, entonces, no es la idea primero obtener todos los jingles de un documento, canción o lo que sea, y luego calcular el mini hash de todo eso, sino idealmente, y lo que hacemos generalmente, es a medida que vamos leyendo eso que estamos procesando, que puede ser un documento de texto, un tweet, una canción, puede ser lo que sea, vamos obteniendo los jingles como elementos de ese iterable y vamos hasheando y actualizamos el mínimo con el valor de hash. Es básicamente eso, pero sí, la idea no es dividir todo en jingles y luego calcular, sino que calcular a medida que vamos obteniendo los jingles. Ahora sí. Eso parece, o sea, la complejidad temporal es equivalente, pero la complejidad en espacio es distinta, porque piensen ustedes que tenemos un texto muy, muy grande, calcular todos los jingles debe ser astronómicamente gigante, incluso para un solo documento. Entonces, en memoria ocuparía mucho espacio, pero la idea es de hacerlo, calcular los min hashes a medida que vamos leyendo el documento, teniendo solamente un elemento con el mínimo y actualizando el mínimo a medida que vamos hasheando los jingles, es no usar más espacio en memoria que solamente el del valor. Así que es espacio constante en memoria. Esa es la idea. De hecho, creo que en los videos, en la parte que vemos el algoritmo a través del cual se hace eso, está planteado de esa forma. O sea, se ve el algoritmo específicamente que hace eso. Más allá de que conceptualmente, como vos decís, sean entre comillas equivalentes, no es lo mismo a nivel espacio y por eso se explica ese algoritmo, digamos, en los videos, de hecho. ¿Preguntas, consultas? Bueno, mientras piensan si hay alguna otra consulta, yo tengo un pedidito. Mandé un par de mails con un par de exámenes que eran ilegibles y pidiendo si podían volver a sacar las imágenes. Por favor, los revisan porque parece que no los han visto, pues no me han contestado. Si por favor revisan los mails, sobre todo si saben que escribieron a mano y medio borroso, que los estoy esperando. Gracias. El teclado de Martín se escucha. Los teclados mecánicos. Sí. ¿Qué pasa? ¿Alguien más con algo? Hay una duda de los videos de LSH. Comentala, Francisco.
¿Qué pasa con el video ese? Ahí, cuando construye la banda es... Si querés abrir el micrófono y preguntarle a Francisco, capaz es más ágil. Vale, sí, lo menciono. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Cuando en ese video, a mí, una de las cosas que me había confundido mucho era cómo se hacía la resolución de la consulta para los Rs, porque en el video dice que si vos tenés vos guardás los resultados de los minhashes, o sea, vos guardás los documentos en todas las posiciones del minhash, de los minhashes que corresponden a ese R. Y vos los recuperás leyendo cualquiera de... Cuando buscas en R, agarrando cualquiera de esos, pero no sé, es como que no se entiende como que está mal la explicación de los R's ahí. Me pareció raro porque yo cuando lo escribí en el parcial de la forma que lo hice en el video me lo pusieron mal. Yo no sé bien el video, ¿ustedes saben? No, tendríamos que revisarlo, sí. La verdad. Tendríamos que revisarlo. Bueno, era nada de eso. Igual lo que te diría es, estuvimos haciendo tanto el cuatrimestre pasado como mucho hincapié también en los MITs, viste, en términos de enfoque, también de cómo verlo y demás, así que tomar las explicaciones que estuvimos dando en los MITs y demás, digamos, como contenido de base también para tus resoluciones y demás. Yo igualmente ese video lo voy a revisar entonces. Dale, muchas gracias. Sí, yo creo que estoy corrigiendo los exámenes de SH y vi algún caso que resolvían la consulta de una manera por estilo. Creo que dejé comentarios sobre eso, no es que lo puse mal, sino que tal vez en el PDF dejé notas sobre cómo es. Y es cierto que, digamos, hay un par de formas distintas de resolver la consulta del SH. Digamos, hay formas que son equivalentes, honestamente. Hay formas que son equivalentes y están bien igual. Y hay formas que, bueno, empiezan a guardar mini hashes, empiezan a guardar cosas y eso ya no está bien. Creo que lo que propone en el video es, vos tenés B tablas distintas y en cada tabla vos guardás R veces cada elemento. Y luego haces consultar las R posiciones, haces el AND y luego haces el OR entre todas las tablas. Lo que deberíamos hacer en los MITs, y es como un cambio de pedagogía, y pues hicimos hincapié en eso tanto en la parte de preprocesamiento como en la parte de consultas, es que podemos usar solamente una única tabla y podemos usar una función de hash universal para evitar hacer los ANDs explícitamente entre los mil hashes, porque si obtenés R por B mil hashes, lo que haces es a cada grupo de R mil hashes, los hasheas a una sola posición a tabla final con una función de hash de longitud de R, y como lo haces para cada grupo de R, tenés B accesos a la tabla final. Así que es básicamente eso. En los MITs hay, digamos, diagramas, también están en las presentaciones, pero básicamente así es la consulta. Yo recuerdo haber visto un examen de ese estilo y básicamente si se resolvía bien y no comparaba los min hashes y no hacía algo que requiriera mucha memoria, mucho tiempo, posiblemente lo que estaba comparando, lo dejaba bien, le dejaba una marca, me parece, pero hacemos hincapié en la forma que estamos explicando los MITs, que es equivalente, pero creo que es más pedagógica y sirve un poco más. Claro, lo que me había causado, también creo yo, viéndolo así, escuchando las explicaciones de los MITs y después volviendo a ver los MITs, me parece que el video tiene un error en cómo lo explica, porque si vos guardás las posiciones y haces el AND, puede ser que, supongamos que diera los minhashes son 0, 1, resultados del primer minhash y segundo minhash en el R. 1, 0. Y si haces 1, 0, también te va a devolver a pesar de que no son iguales los. Eso es cierto, igual también pasa con todas las formas que hacemos, termina pasando eso. Porque a menos que, la única bosta es un buen punto lo que haces. También pasa, digamos, la otra forma que lo hacemos cuando usamos una única tabla y usamos los hashes de longitud fija. Pasa lo mismo, porque, digamos, también tenés cohesiones en los hashes. Cuando usás los B accesos, tal vez el grupo de R mil hashes, el grupo 2, coincide con el grupo 1, digamos, pueden pasar esas cosas.
Son falsos positivos que se pueden dar y la idea es, bueno, generando tantos mini hashes y generando, digamos, un espacio de direcciones, o sea que el M y el P de cada hash tiene que ser alto. La idea es que esos pasen poco. Siempre que usamos hashes hay posibilidad de colisiones y pueden pasar esas cosas, como decís vos, que es un buen punto, pero la idea es que pasa realmente poco, honestamente. Pero sí, digamos, tenemos falsos positivos introducidos por usar cualquier tipo de función de hash, pero no está mal hecho, sino que es la realidad de la situación, me parece. Ok, perfecto, muchas gracias.